El destino soñado de muchísimas personas, nada menos que una de las ciudades más famosas del mundo, La Habana. Pero el podcast de hoy, Luis y yo queremos dedicarlo a averiguar, sobre todo para ustedes que no son de Cuba, qué hay más allá de La Habana. Yo soy de La Habana y les puedo decir que la visión de los habaneros y las personas que viven en la ciudad está un poquito limitada, y no estoy hablando del 100% de la población. Por supuesto que siempre hay sus exploradores y sus aventureros, pero la mayoría de las personas que viven en la capital, y sé que eso sucede en varias partes del mundo, viven un ritmo de vida un poco más acelerado y un poco más exigente, quizás un poco menos relajado, un poco menos holgado que la gente que vive en lo que le llamamos el campo, ¿no? Las zonas verdes donde se practica más la agricultura, la ganadería y otras actividades económicas que en la ciudad se conocen pero no se contemplan. Sabemos, por ejemplo, les pongo un ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos, que lo vi el otro día en un documental, que hubo una encuesta entre una parte de la población norteamericana Sí, y algunas personas que pensaban que la leche de chocolate, la leche que viene en el cartón, que es de chocolate, viene de las vacas que son carmelitas, y que la leche normal, regular, viene de las vacas blancas. la total ignorancia. Eso, claro, eso es una locura pensarlo, ¿no? Porque obviamente es una leche que la saborizaron después con chocolate, ¿no? Que ninguna leche, no, ninguna vaca produce. Pero es que esas personas ni siquiera nunca habían interactuado con una vaca de verdad. Entonces era imposible esperar de ellos que Sí, supieran claro, ni siquiera cómo probablemente lo más cerca que funcionaba. han estado de una vaca haya sido la pantalla. Es una foto, ¿entiendes? Sí, Exactamente. Y otro ejemplo que tendría para eso, yo cuando era guía de turismo con los españoles, cuando yo le enseñaba a ellos un coco, que en sí, Cuba es una fruta tan normal, yo les enseñaba el coco, ¿no? Mira, ¿quieres agua de coco? Mira esto. Y me decían, pero eso no es un coco. O sea, ¿cómo eso no es un coco? O sea, ya estamos hablando de España, Europa, un país completamente culto y lo que sea. sí, ¿Cómo que esto no es un coco, hermanos? No, los cocos no son así. Claro, ellos en los mercados a lo que tenían acceso era al coco ya pelado, a la parte de adentro, la parte carmelita, ¿no? sí, Que ya es abrirlo y tomarte el agua y comerte la masa, pero nunca habían visto el fruto entero como cuando cuelga de sí, la claro. palma. Eh, Entonces para ellos era raro Creo que el que cocotero no es natural en Europa, ¿no? Es probablemente prácticamente no, inexistente. eso me suena a mí algo muy tropical. Yo no creo Sí, que eso exista. Puede que sí, no sé, porque ellos tienen sus islitas así es medio bastante de grande. playas y tal. No sé si haya palmas de coco, pero bueno, creo que sí, que es algo bastante caribeño. No debe ser muy común. Y también depende de qué parte de España seas. A lo mejor te has vivido toda tu vida en el centro de Madrid y has salido de ocasiones a dos o tres lugares en Europa Sí, y has claro. conocido el mundo, pero nunca has visto un coco. Claro, Puede por supuesto. suceder. Y como mismo puede ser que un europeo nunca haya visto un coco, estoy 100% seguro que la mayoría de ustedes nunca se han preguntado qué hay más allá de La Habana. Para eso hoy Luis nos va a ayudar muchísimo, porque Luis es de más allá de La Habana. Para mí, fuera de La Habana, eran atracciones turísticas a las que fui, la verdad, por empleo más que porque me llamara la atención. Y cuando me empezó a llamar la atención el ecoturismo, fui a los lugares designados, ¿no? A donde va todo el mundo. No viví en el campo, no puedo hablarte de cómo es la vida en el campo. Y la decisión de hacer este podcast la tomamos porque es muy interesante. No solo vamos a hablar hoy de cómo se vive, de las cosas que no te puedes imaginar que pasan en el campo cubano, también vamos a hablar incluso de la mitología cubana, algo que se desconoce, la Sí, tatagua, el guije, todas esas criaturas mágicas que que es bien tenemos. extensa. Es brutal, y Sí, no sé, no te lo imaginas siendo cubano. Supongo que los extranjeros no tienen ni idea de que todo eso existe. claro. Vamos a hablar de todo eso, y lo primero que te voy a preguntar es, así rápido, para reempezar el podcast violentamente, dime, ¿cuál es la Empezar por experiencia, arriba. sí, 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 cuál es una de las experiencias más extremas que viviste como integrante del campesinado cubano? De las experiencias más extremas, Sí, sería muy difícil escoger entre una experiencia en específico porque con esa descripción extrema han habido muchas. muchas. Son muchas, la Qué verdad. diferente. La vida en Pero la no sé, ahora ciudad, mismo me vino un flashazo sin saber para nada porque yo he fluctuado toda mi vida entre un poco el campo, un poco la ciudad. Realmente he vivido, digamos que la mayoría del recorrido ha sido un 90% en el campo o quizás un 80%. Pero, por ejemplo, yo no sé, no tengo técnica para montar a caballo, pero de pronto con un muchacho, un campesino de mi misma edad, en cosa de muchacho, de niño, ponerme a correr un caballo a toda velocidad por un terraplén y caerme
del caballo y terminaba bajo las patas del Es que caballo. eso para mí es una experiencia extrema. Porque cuando tú me preguntas experiencias extremas para un niño de ciudad, ¿qué Sí, cosa es? Fiesta, drogas, ese tipo de cosas, una ¿entiendes? bronca. Una bronca, una carrera en automóviles, alguna chorrada materialística esta, Sí, que al final con el tiempo ya dejan de llenarte porque eran algo muy social. Sin embargo, a mí el campo nunca me deja de llenar. O sea, ir a visitar una montaña, ver un sí. pasaje, eso sí, con 32 años que tengo, lo he hecho 1000 veces y lo haría 1000 veces más. Pero bueno, me surge una duda. Ahora que me hablaste de dos adolescentes perdidos en el campo con un animal, no sé qué, y en los momentos si esto puede molestar a alguien. Yo he escuchado que había muchas personas en el campo que tenían sexo con los animales. Eso es cierto. Es muy normal. Es muy normal. Como que es muy normal. No, no, es extremadamente normal. De hecho, si buscas los estudios Qué de, digamos que los profesionales que se dedican a estudiar la psicología y tal, en el campo se considera como un fenómeno extremadamente normal. locura, Mano, man. yo vivía en Santa Clara, en uno de los muchos lugares que viví, vivía en un barrio en la periferia, fuera de la circunvalación. Santa Clara está estructurada dentro de una carretera que es circular y dentro está la ciudad y fuera ya es periferia. Yo vivía en un barrio fuera que estaba bastante cerca de Santa Clara, como no era campo de las vaquerías y ese tipo de cosas. Pero en ese barrio habíamos muchos chiquillos y siempre hay en ese tipo de barrio un viejo que tiene unas manadas de carneros, de chivos. Y en ese barrio hubo un momento que a todos los chiquillos les dio por eso. Hubo un momento que les dio por eso y había un médico que había ido a cumplir misión y había adquirido una cámara fotográfica y que grababa videos e incluso les grabaron videos en... Los videos se regaron en todo el barrio, que fue un evento grandísimo y era un Sí, evento de humor, un evento sí, no era gracioso, nadie sobre persiguiéndolos porque todo. era una De aberración, hecho, uno de los simplemente muchachos recibió un apodo que le duró para toda la vida, me imagino hasta hoy en día, de Pizza Chiva. pisas chivas. Sí, Ah, pues chivo es la cabra en Cuba. sí, Pizza Chiva. No sé quién Pizza Chiva. Pisaste una chiva. Exacto. Y bueno, después eso va pasando a la historia con mucha normalidad, la verdad. Mi hermano, qué cómico está eso, pero qué fuerte. Bueno, déjame hacerte otras preguntas así que me vienen a la cabeza yo como cubano de la ciudad, ¿no? Hay cosas que me pregunto, por ejemplo, yo sé que en el principio de los 1990 y tal, cuando yo nací, recuerdo que había ya problemas con la electricidad, por ejemplo, en la ciudad, Sí, que se cocinaba con carbón, que en las escuelas empezamos a tener también esos mismos problemas de no tener electricidad a veces. Y eso que viví en El Vedado, que es como el barrio más céntrico de Cuba, o sea, es como el barrio, el centro de la capital, por sí. decirlo de alguna manera, es donde está la Plaza de la Revolución, el Palacio de Gobierno y todo eso. Incluso había esos problemas. Y yo me pregunto hacia el campo, que hay menos infraestructura de postes de luz y tal. Sí, ¿Cómo era eso? ¿Cómo era una escuela en el campo? ¿Era muy diferente desde la ciudad? compadre, justo antes de empezar este podcast, Sí, yo estaba meditando en ese mismo tipo de cuestión, las sí, dificultades que afrontan las personas en el campo en Cuba en comparación con lo muy dificultosa que ya es la vida en la ciudad. claro. Suponiendo que la ciudad siempre va a ser más cómoda para adquirir los productos de primera necesidad, pero lo que estaba pensando es que realmente las personas del campo lo viven, digamos que con menos impacto hacia adentro, porque la persona del campo tiene la tradición de cocinar en leña. Todas las personas del campo, por ejemplo, tienen una cocina de leña, a pesar de que tengan todos los recursos para tener una cocina interna en la Que es casa. más rico en un Es final. muchísimo más rico. La cocina en el fogón de leña Es más es largo, totalmente es más larga diferente. la cocción, ¿no? En cuanto a tiempo. No, no, no. Tú puedes utilizar, si tienes la técnica, puedes cocinar a la velocidad que tú quieras, O sea, al tú puedes punto. poner, o sea, no es la idea, pero tú puedes poner un sartén, echarle aceite y freír dos huevos fritos en el mismo En, tiempo que vas a hacerlo aquí con el fuego. sí, a ver, si lo tomas desde el principio, de que tienes que empezar a encender el fogón, de que tienes que ponerle la leña, de que fuiste a No, cortar no, la no, no, ya leña, con el sistema teniéndolo. funcionando, estoy pensando en el No, es sistema, mucho más rápido, mucho más es rápido. incluso más Sí, rápido. claro, porque tienes una potencia de fuego con un combustible natural que te da una velocidad increíble y además un sabor Muy, único. sí, no, muy diferente, estoy de acuerdo. El otro día que hicimos la barbacoa aquí en el parque ese, no, sí, ese día casi no le echamos condimentos a la comida. Sí, Y sin embargo, sabe mucho más totalmente rico que hacerlo en diferente. un horno, en un cualquier Eh, cosa, porque es como una forma más,
menos tóxica, yo diría, de hacer la comida. Y esas maneras criollas del campesino cubano de resolverse las comodidades con recursos naturales, va más allá, hay diseños y maneras de técnicas para ese mismo tipo de cosas, para la vida cotidiana, que son bastante ingeniosas y dan soluciones alucinantes. He visto fogones de leña cubanos que pinchan súper bien, De ahí se ven viene, bien funcionales y cuando los ves en la práctica, lo que salen de ahí son maravillas. de ahí viene la creatividad también, supongo, la creatividad, supongo también, esa necesidad de resolver situaciones Sí, con métodos que para mí son no convencionales, que de hecho son los métodos convencionales, pero estimula la fantasía. estimula todo, claro, porque tienes que crear nuevas soluciones, o sea, cómo tú consigues. Yo creo que eso es una cosa que estamos perdiendo. Yo siempre hablo eso por ahí, que la palabra evolución no significa mejora, y eso estamos equivocados en eso, en el mundo entero. No, evolucionar, no, evolucionar es adaptarse, Sí, no significa siempre mejorar. claro, Y el caso del ser humano está claro, porque por ejemplo, es imposible que mi sistema inmunológico sea tan fuerte como el tuyo. sí, Y es imposible que yo sea tan, no sé cómo decir esa palabra en español, resourceful, es como útil, o una persona esa que tú sabes que es útil en todo, que va a sí, saber hacer de todo un poquito. sí, Es imposible que yo sea así porque no es el enfoque de las ciudades. Las sí, ciudades, búscate un rol dentro de esta economía que es rápida, y estamos hablando de La Habana, del socialismo, que es diferente, por supuesto. Así todo se parece bastante en ciertas cosas al capitalismo, en cómo se desarrolla la economía y sí. la vida normal, La vida la vida citadina es cotidiana, similar. claro, se parece mucho. Y es eso, búscate un rol, que ese es tu rol, y la gente te va a definir por eso. Él es Javier, el Sí. bartender o lo que sea. Al igual el campesino le cuesta trabajo desarrollarse en la ciudad, Ya, exacto. en sus principios. Pero el que eso lo hablaba hoy con un colega de Estados Unidos. Él me dice, si tú eres Javier el bartender, tú no tienes por qué saber cambiar un bombillo. Lo cual nosotros lo normalizamos, por ejemplo, en Cuba, Sí, porque si a ti se te funde un bombillo o tienes que pintar la casa, tú lo haces, sí, tú claro. pintas la casa. Pero una persona que nació en Estados Unidos, por ejemplo, en la ciudad, y nació orientada a una cosa, y ya en la secundaria sabía que quería ser abogado, estudió abogacía y empezó a ejercer, esa persona probablemente nunca tuvo el tiempo de ver cómo se cambiaba un bombillo, aunque sepa la lógica detrás de ello, o quizás nunca pintó una pared. No, ni la capacidad de saber que la vaca era la que daba la leche. Ni la leche de blanca y la leche Sí, de Carmelita, ¿entiendes? Igual también ahí hay un es un poco poquito extremo en de, sí, ese caso, hay un ¿verdad? poquito de sugestión ahí con eso. O sea, hay que ver cómo tú te puedes, bueno, ya no vamos a ver eso, porque eso está súper extravagante, pero bueno, eso es lo que pasa. No tienes las situaciones que te desafían todo el tiempo, Sí. como cosas que tú me has contado, como una vez que me dijiste que acabaste con un guajiro de vendiendo yogur, creo, con un burro por una loma para abajo. No, no era yogur, era cacao. No, qué Era rico, cacao. qué rico, hermano. Sí, Después quiero que me hables, por favor, de Baracoa, que para mí me parece que eso es en Baracoa, Baracoa, sí, pero sí, Baracoa yo pienso que debería ser un podcast un podcast, aparte y podrían no. ser varios Sí, sí, podcasts por incluso. favor. Yo quiero decir algo, para mí Baracoa, para mí esa parte de Cuba es la parte más interesante y la parte que menos visitan los turistas. Solo lo dejo ahí. Baracoa además es la También puede ser una de primera, las más vírgenes, ese es el tema, que es una zona tan virgen que se vuelve interesante porque casi nadie ha estado ahí. a pesar de que es la primera villa. Eso te iba a decir, Sí. que yo tenga entendido, es donde primero Cristóbal Colón tocó Sí. tierra como tal. No, no, hay un problema, hay una polémica ahí con eso. Hay Sí, una discusión entre los historiadores en Cuba si fue por Baracoa o otro lugar un poco más arriba, que ahora mismo no recuerdo, pero sí hay una polémica ahí entre la descripción que dio Colón de cómo era el lugar. sí, Porque en Baracoa un accidente geográfico que se llama el Yunque, que es sí. una montaña que sube así y después hace una meseta totalmente, prácticamente plana. Y parece la forma de Siempre un que tú la ves de yunque. frente, te parece que es un yunque. Mm. Si la miras de lado, yo tuve la oportunidad de mirarla de lado porque yo me metí en la sierra prácticamente y la vi de lado estando casi que a la misma altura. Y en realidad no es ese mismo ancho que tú ves hacia atrás. Ese mismo ancho que ves de frente no es hacia atrás, es como una cordillera. Lo que desde Baracoa la ves de frente y es un mastodonte, una cosa gigantesca ahí en medio del paisaje. Yo tengo fotografías, después las vamos a Las juntar. ponemos en edición, por Sí. supuesto. Entonces, ese accidente geográfico es muy clave en esa discusión, en esa porfía de... Hay una parte de la descripción de Colón que describe algo parecido, pero eso mismo también sucede en otra locación en Cuba y hay
unas coincidencias que no sé en qué habrá O sea, terminado la cosa. leyendo el diario de Colón, Sí, llegamos a la conclusión de que puede ser que no haya entrado exactamente por la pu- zona que hoy se le atribuye ese mérito de haber puede ser que no haya sido. sido exactamente por ese lugar. Pero no estoy claro, Pero o sea, fue, no domino la pero información, si eso después la podemos sí, agregar. no, yo sí he leído sobre eso y lo que no tenía entendido, yo creo que eso es algo de nuestro. O sea, realmente a un europeo no le interesa. O sea, un europeo dice, ¿por dónde entró? Por el norte, por la costa Sí, norte, por aquí, porque es lo que dice el diario. sí, Solo un local, y un local que ha visitado eso puede sí. decir, espérate, porque yo lo he visto No es y he por leído aquí, el es por diario, allá. y la Ah. verdad es que esas son cosas que solo un local Ah, puede descifrar. en Baracoa hay una cruz que plantó Colón, que era una tradición de a los lugares donde llegaba ponía una cruz, Una cruz representando la Iglesia Católica. la. Entonces la cruz tenía creo que algunas decoraciones en oro, pero esa cruz con el tiempo en Baracoa fue siendo de alguna manera como saqueada y todas las personas que llegaban de importancia le tomaban una astilla a la cruz. La cruz se fue reduciendo, era una cruz creo que como más de 2 metros, algo así. Y hoy en día lo que tienen en el museo es una pequeña crucecita así. La intersección Sí, ya de hubo lo un que punto que hay dijeron no ahí, le vamos a dar a más ningún embajador de nada, de- ningún pedazo de porque cruz, lo que queda es porque lo una que astillita clavada así. se han jamado la Yo me cruz imagino una astillita y otro sí con un clavo, es es lo que queda. prácticamente una tumba esa, una cruz es una tumba de... No, qué fuerte, sí. Vamos a dejar a Baracoa aparte porque No, a no, mí me no, emociona mucho este no, tema. pero me interesaba, déjame chequear que todo esté bien, sí. Me interesaba porque, mira, Baracoa para mí es un tesoro natural donde nace nuestro chocolate y todas esas cosas que hay gente que no ha probado nunca en su Sí, vida. Y yo una vez, aún por coincidencia, tuve un cliente español que vino a La Habana a hacer un tour, pero ese día hacia Baracoa. Y cuando sí, regresó de Baracoa me trajo una bola de cacao puro, sí, algo que yo nunca había visto. Lo cual es irónico, que irónico que ellos vean más de nuestro país que nosotros. sí, Pero es claro. que para mí ir a Baracoa era impensable en cuanto a tiempo y tal, ¿La pero probaste? claro que ¿Te les va a gustó? abrir, eso está riquísimo. Riquísimo, ¿no? Eso, a ver, le hace falta azúcar. ¿Hace cuántos años fue eso? 5 años, 5 años. Lo más probable es que como turista lo vaya a comprar en el lugar donde más malo estaba. 5 años, 6. Así que si te gustó y lo probaste Sí, en ese estado, si vas a Baracoa y tienes la oportunidad, como tuve yo, de probar el cacao prácticamente directo, acabado de separar de la manteca de cacao, porque el chocolate es una semilla que pasa por un proceso sí. de, de curado, de secado, luego de molido y luego de prensado, en el cual se separa hacia un lado la manteca de cacao y hacia el otro lado como la cocoa, que viene siendo este polvo intenso y fuerte, y luego eso se mezcla en otras proporciones con otro material que se llama licor de cacao, y ahí te producen el chocolate ya como un producto terminado. Nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo, fue mi esposa Betty, estábamos quedándonos bien cerca del río Miel, y como es normal en Cuba relacionarse con cualquiera, con la calidez más todavía que tienen los orientales, se encontró una mujer lavando en el río con la cual empezó una conversación y ella fue un momentico a su casa y le trajo una piedra de cacao así, fresca esa acabada de hacer. Que las sacas de Cuba y vale un montón de dólares, Uf, porque lo que produce mi eso hermano, el es, chocolate más rico que yo he probado en mi vida ha sido ese. pero no tiene endulzantes, ¿no? Ese es No sé el si a lo sabor. mejor le dan algún toque, no creo que le pongan vainilla. Me parece como muy sofisticado para que... Miel, ¿no? Puede ser. No, 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 La miel bola que me trajo era una bola carmelita así, la traía sin nada envuelto en un dulce. papel de periódico. Periódico es, ¿cómo le dirán periódico? Prensa, ¿no? Papel de prensa. No, el periódico para ellos tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo es ahora. El periódico es el newspaper de toda la vida, no sé cómo se dice, cómo ustedes le dicen en España o en Latinoamérica, en Cuba le decimos periódico. Me lo trajo envuelto en un papel periódico Sí, y era carmelita casi llegando a negro. Era imposible comértelo porque era muy duro. súper duro. Sí, Lo que más podías hacer con el diente era raspar un poco sí, ahí. Yo raspé eso y era un amargor que te puro, abrumaba, pero era muy rico porque sentías toda la potencia del chocolate sí, que nunca había sentido. O sea, ningún péter o ningún postre que hubiera probado en mi vida sabía con esa es intensidad. así, Era muy, muy, muy rico, muy rico, muy es rico. así. Al que le gusta el chocolate negro, se hubiera flipado en colores. Bueno, verdad, vamos a dejar a Baracoa de un lado, que ya se merece uno, dos, tres podcasts, igual que otros cuantos temas que tenemos aquí. Pero quiero seguirte preguntando entonces. Empezamos por la Sofía, nos pasamos por. Tú me estabas hablando el otro día de, de varias leyendas o aparte de la mitología cubana, Sí, dime de ellas cuál es la que más te sorprende o más te gusta contar. Si tuvieras un hijo y te dijera,
Cuéntame una historia, papá. ¿Cuál sería la que tú preferirías? Porque es algo impresionante, bonito, conmovedor, lo que sea. De las leyendas cubanas, Sí, eh, compadre, a mí me gustaría dejarle a las nuevas generaciones bien vivas mediante la tradición oral, por ejemplo, seres como el Guije, seres como la ciguapa. la ciguapa. Yo no, a ver, el güije, tengo entendido que es como un enano negro. El Guije viene, la descripción del Guije, según la percepción de la mitología cubana, sería como un pequeño negrito. Sí, Muchas veces se describe con dientes como agujas, como alfileres, y suele tener conductas, pueden ser como de pillería. Pillería le llamaría, ¿tú entiendes la palabra pillería? travieso. Sí, como traviesos. Suelen ser o traviesos, a veces un poco dañinos, un poco maliciosos, o también suelen ser simplemente escurridizos o burlones, o suelen como jugar con las personas de manera... Ya. Pero esos eh, dientes indican algún tipo de violencia, canibalismo, o simplemente es parte de su imagen, pero no. Mira, personalmente yo sí tuve la capacidad, la oportunidad de interactuar en mi vida, en mi paso por el campo, con relatos vivos sobre Ouija. ¿Tú alguna vez interactúas y no te sientas con pena de contar? ¿Alguna vez viste algún ser sobrenatural o estuviste cerca de algún evento sobrenatural relacionado con esta mitología cubana? No, No. no, realmente no. Y Que conocidos recuerde, tuyos, no. y conocidos tuyos. Eh, tampoco, tampoco. Queda la leyenda igual, no quiere decir Sí que. puede ser que haya conocido personas que hayan tenido encuentros con... Yo he escuchado historias súper locas del campo cubano, pero bueno, sígueme diciendo lo que me estabas diciendo. Te dije, ¿qué historia le contarías a tu hijo, a la nueva generación, como algo que tiene que quedar bien vivo, como parte de nuestras tradiciones? Eh, compa, así específicamente no me viene ahora. ¿Por qué crees que las nuevas generaciones no han abrazado este tipo de cultura y simplemente la ignoran? Prefieren aprenderse el cumpleaños de Beyoncé, pero no saben nada de sus propias raíces A, y no entienden la importancia de eso. a ver, realmente tampoco está muy documentado. Cuando tú vienes a ver el tema de la mitología y las leyendas cubanas, por lo menos el imaginario cubano no está muy recopilado. Existen pocos libros, creo que existen. Yo tenía uno que se llamaba Mitología Cubana de Samuel Feijó, eh, y luego adquirí uno que era un diccionario, el nuevo diccionario de mitologías y leyendas cubanas, que era bastante reciente, quizás 2 o 3 años atrás. No tuve la oportunidad de leerlo porque vine para acá y no cargué maletas, la verdad. Me parece que estaba más amplio, pero sí, en realidad se está perdiendo toda la información y está muy lejana la juventud de tener acceso a esa información. Y si la información estuviese bien rescatada con las direcciones de interés que tiene la juventud cubana hoy en día, Sí, tampoco tendrían han contacto. dejado de sentir Sí. interés en algo que no les ofrezca beneficio. En Cuba hay un animado muy gracioso que es el animado del Buije de Manguito. Ah, ¿Lo no, yo recuerdas? conocí el Camino de los Juglares, que salió un Guije. No, pero el guije de Manguito es de... Ah, mi plato predilecto. Ah, Es no me un acuerdo, guije no lo cabezoncito, recuerdo. sí. Vamos a Lo ponerlo en ponían YouTube. todos los días por la... No lo recuerdo, Aquí pero añadimos ahora sí, sí, unas imágenes del lo ponemos corto. después, pero vamos a ponerlo en YouTube. A ver, eh, en YouTube. O YouTube, sí, Con el guije de Manguito. el Guije de Manguito. Míralo ahí. Claro, ahí salió antes de lo que esperaba. Ah, mira, muñequitos cubanos. ¿Quién habrá subido esto? Coño, tiene 11.000 visualizaciones. No, es una cosa Muy que loca de todos los gente. cubanos Ah, estamos marcados. pero es el video de eso. No, pero sigue corriendo más para adelante. Es ese. Lo que empezó con algo de Pío de... Aquí hay una negra lavando en el río. Sí. Y entonces, esta es la actitud de los Ah, yo he guijes. visto ese dibujo animado. Esta es la actitud de los Ouija, es simplemente Molestar. salirte y asustarte, molestarte. La mayoría de las recopilaciones son así, son ese tipo. No, los dibujos animados cubanos a mí me encantan. Así. ¿Este animado lo recuerdas? Sí, claro. No, a ver, no me acuerdo de la trama, pero me acordé del personaje, de este personaje, sí lo recuerdo. Bueno, refiriéndonos a la conversación, te quería poner Si tú tuviste un amigo que era negro y cabezón, alguien en tu aula le dijo Willy el el Ouija Manguito. En manguito, algún sí. Claro, momento ese fue su mote. parece un Ouija.
claro. Con referencia, con respecto a cómo la juventud cubana eh, está o no cerca de la mitología cubana, es que en este mismo animado hay un punto en el conflicto se basa en que la modernidad llega a Cuba y el Wii empieza a desaparecer. O sea, se Sí, representa como el Wii se empieza a poner transparente y ese es el conflicto de él, de que ya la gente no cree en él y por lo tanto se está qué desapareciendo. bueno está eso. O sea, es como yo existo porque hay fe en que existo. Y Ajá, una vez que eso exacto. va desapareciendo, yo también. En uno de esos puntos, el Guije sale a buscar una persona que asustar para revivir su presencia en la Tierra, ¿no? Y se encuentra con un muchacho que ya como supuestamente los tiempos cambiaron, las personas tienen otra mente y no se asusta. Era un muchacho que venía en un tractor, no se asusta, lo que hace es pararse y cuando el Guije ¡ah! Se le acerca y le dice, oye, ¿tú estás bien? ¿Te pasa algo? Sí. ¿Te acuerdas Y de el eso? Wii se queda como, Sí. no, no, pero el Wii se quedará como, ¿what? Eh, Y bueno, eso prácticamente es lo que está pasando con la mitología cubana, es que, por ejemplo, ya tú casi no recordabas el animado. No, no, para nada, no, no, tú no me lo comentas y eso está en una parte de mis neuronas, pero perdidísimo. Asimismo, se están desapareciendo la ¿Por, información de las creencias por qué será que nos despegamos cubanas. así tanto? Porque, bueno, no No, sé. no, es que la velocidad realmente que se mueve el mundo moderno, nosotros tenemos la bendición, bueno, por esa parte es una bendición de que tenemos un atraso Mm. con respecto al mundo, de que aún conservamos cosas que están totalmente extintas en el Sí, mundo, ¿no? yo creo que el hecho de que Cuba se ha tardado tantos años en entrar a Internet y a la cultura general y al mundo como Mm. tal, ha derivado en cosas negativas, pero también en muchas cosas positivas como la preservación de ciertas tradiciones Sí, hay una distancia de tiempo entre muy la actualidad del grandes. O mundo y la sea, actualidad de estamos, Cuba. sobre todo, por ejemplo, yo pienso en personas que hoy en día tienen 80 años. Mm, Esas personas cuando el Internet llegó a Cuba, hace 5 o 6 años que llegó el Internet a Cuba, esa gente ni siquiera les interesó. O sea, sí, una señora de setenta y ya no me cinco monto años, en este tren, ya ya esto no es para mí. puede ser que hubo por ahí quien, pero la mayoría de las personas lo escuchó, fenómeno social, mi nieto me contó tal cosa, me enseñó un Sí, video de un gato cómico, pero realmente no se metió a claro. internauta ni a aprender a cosas Facebook, YouTube, ni nada de eso. Y ese tipo de personas se fueron de este mundo puras, porque en realidad no interactuaron con el Internet nunca, o con Sí. un ordenador. Puede ser que nunca hayan visto un ordenador en su vida. No, yo pienso que las personas de 70 y 80 años, Mm. yo diría que la mayoría, nunca interactuó Nunca con un interactuaron ordenador. con un ordenador, ni con nada digital, un teléfono. Eh, y eso es hablando en la ciudad. En el No, en el campo campo, para ni sería un soñarlo. 99% realmente. Viendo atrás al campo. Entonces empezamos con el tema de la infancia, la adolescencia, empiezan los primeros juegos, Sí, la zoofilia como una práctica, como un juego también se ve, como lo ven todos los niños, sí. el deporte. El deporte en el campo se practicaba mucho tradicionalmente el béisbol. Podría, era bien raro, pero aún quedaban rastros de la quimbumbia. ¿Qué es eso? La quimbumbia es un juego que creo que tiene sus orígenes en África. Me parece que es un juego que practicaban los negros africanos cuando fueron traídos para acá, para Cuba, en el tiempo de la colonia. Que es un juego como parecido al béisbol porque implica un palo que funciona como bat y en vez de golpear una pelota, golpeas otro pequeño palo que está en el suelo y eso hace que el palo salga elevado, como que te lo autoacomodas para Sí. entonces luego batearlo. Ah, tenés que hacer bam, bam. Exacto. Coño. Entonces tienes, creo que no sé si hay bases, ya yo tampoco me acuerdo mucho, de hecho no lo jugué mucho, pero sí tuve contacto, de hecho pude haber jugado una que otra vez, pero no haberlo jugado correctamente. Sí, claro, era como Me algo faltaron improvisado. seguro reglas o cosas así. En el libro del Cimarrón se hace una referencia a ese juego. Eh, y ese juego no era realmente, quizás en tiempos anteriores, no para mi generación. Yo cogí lo que quedó de ese deporte, pero los otros deportes que se practican en el campo, la equitación, que esa sí es mucho más intensa. Y los campos tienen generalmente rodeos. Los rodeos son como como unos pequeños estadios donde se practican acrobacias con animales de ganado, con enlazar caballos, Sí, enlazar vacas, montar un toro cerrero. Eh, Hay también como un tipo de feria que puede ser que actualmente aún existe en muchos campos de Cuba, que implica juegos de, por ejemplo, montarse en un caballo y en el extremo de la meta te ponen un ganso o un pato
en el cual le echan cebo de carnero en el cuello al pato y tienes que pasar con el caballo a toda velocidad y arrancarle la cabeza al ganso. What? Eso suena raro, ¿no? Porque Muy lo raro. de arrancarle la cabeza al ganso Sí. internacionalmente es como masturbarse, ¿no? Ah, no, Pero pero ¿has yo escuchado esa manera de sí, sí, lo he referirse? escuchado, sacudir el ganso, Ajá. pero en serio, o sea, eso era un deporte. Es un deporte, sí. Pasaba y como era muy resbaloso, casi nadie lo lograba y el que lo lograba se ganaba cosas. Había un puerco ahí que te ganabas, o un dinero, Pobre o ganso, un sí. no sé qué. Yo estoy pensando que pobre ganso. Había también uno que ponían una argolla y entonces ¿cómo se llama el que monta caballo? El El jinete, jinete, ¿no? Sí. El jinete tenía que llevar una aguja y a toda velocidad en el caballo engollar la aguja por la pasar la aguja argolla, por la argolla. pasar la aguja por la argolla. Y así habían Una otros, argolla es como un anillo, ¿no? sí, es como un anillo. Había uno también de que soltaban un puerco embarrado de manteca dentro de una valla y el que cogiera el puerco se lo llevaba, cosas así. Estaban divertidos los Sí, deportes. súper divertido Menos estar ahí, el de ganso está está un horrible, poco criminal, sí. pero bueno, los demás están divertidos. O sea, sí, claro, no estamos hablando de un lugar donde habían canchas de fútbol ni nada de eso, era todo Claro. improvisado. La Eh, pesca, la pesca era muy sí, practicada, seguro, desde joven, ¿no? sí, claro. Yo fui a pescar a muchas, yo no le llamaría río, porque en la zona en que yo viví, en Villa Clara, en las villas del centro de Cuba, los ríos eran prácticamente cañadas, o sea, no llegaban a tener 3 metros de ancho. Era muy raro encontrarte un río con, ya tú le llamabas presa cuando era un poco más ancho que 5 metros. Pero eran ríos cristalinos o eran turbios. En el centro de Cuba, como es llano, en los llanos en Cuba no suelen ser cristalinos. Los ríos cristalinos suelen bajar de las montañas. Ya. Y como tienen un fluir constante, eso los hace mantenerse cristalinos. Pero los ríos del llano son más asentados y eso los hace tener como una coloración más oscura, más pantanosa. Tú naciste en el centro del país, te criaste ahí unos años, pero tú te has movido por todo el resto del país. O sea, en contrario a la ciudad, hacia oriente y tal. Exacto. Ahí sí viste ese tipo de ríos cristalinos, ¿no? Sí, no, en Oriente los ríos son para morirse. Quedarte ahí Sí, para quedarte ahí y, a decir, y he llegado al paraíso, aquí me exacto, quedo, ¿no? quedarte. Yo tengo un recuerdo en mi mente de estar en el río Miel, digamos que oscureciendo ya prácticamente, en un mes, no del pico del verano. Y el río se sentía como si fuera un jacuzzi, una temperatura calentica así. Entonces tenías delante una montaña monstruosa, hermosa, llena de cocos, de matas de cocos, de cocoteros, de la gente pasando con los caballos por adelante, todo el mundo bañándose en el río, tranquilo, los niños jugando, chapoteando. Y mirarte así para abajo, así, desde esta altura, tener el agua aquí y verte las huellas del dedo gordo, de la transparencia que tenía el río. Ya. Es una Qué cosa. lindo hacer. Bueno, ahí en ese lugar las personas el agua que beben es el agua del río. Directamente, ¿no? No Sí, hay que hervirla escogen, ni nada. escogen siempre recolectar el agua por las mañanas bien temprano, Por, porque más arriba, en el cauce del río, sí, más tarde, o sea, a la vez que se va levantando la mañana, ya van pasando más animales de trabajo como los mulos, los sí. bueyes, y pueden cagar en el río, y ellos tienen ese tacto de siempre tomar el agua lo más temprano posible para no para cogerla lo menos contaminada posible de ese tipo de... Pero cuando estás en el río te das cuenta que es prácticamente imposible. Sí, claro, claro, eso es Tú solo no una ves, costumbre. tú no ves nada turbio en No, ese a río. ver, en cualquier río y todo el agua que nos tomamos, claro que hay heces de todo tipo de animales, Claro, eso es una tontería. Y claro, este es el tipo de cosas que tú le dices al mismo americano que dijo que la leche carmelita, que la vaca carmelita da chocolate. sí, Tú le dices eso y a lo mejor empieza a gritar y arrancarse los pelos. Pero obvio que si el agua la sacamos mira aquel, si el agua que tomamos la sacamos de fuentes de agua dulce, sí. claro que esa agua tiene que tener todo tipo de desechos animales, o sea, es una No, La tontería. Habana tiene buena agua, yo creo. Tiene agua buenísima, Matanza tiene agua buenísima. Pero mi hermano, cuando tú vas para las villas, Sí, a la región central, el agua te sale carmelita por la llave. del grifo, sí. Si llueve es por gusto, es un fango lo que te sale por la llave. Si te lavas la cabeza con esa agua, tú terminas, aunque te has echado acondicionador, sientes que pasas la mano y te estás pasando la mano por una Por lija. cemento, sí. Sí, se te queda el polvo así en la cabeza, en el cuerpo. Cuando te bañas te sientes la piel diferente, como encartonada, porque viene del agua de presa, el agua del llano. Sí, Está claro. más emposada y está más densa, con más Con densidad de gusto tierra. de minerales y de Sí. cosas. Ay, ¿cómo es la, En cómo, Holguín también es muy mala el agua, es horrible, terrible. cómo es entonces la vida social de un adolescente? Es verdad que hay mucha promiscuidad en ese tipo de localidades campestres, así alejadas de la ciudad.
Bueno, te voy a decir una de las frases que más me decían los locales de los pueblos que yo iba Sí, visitando intermitentemente en mis viajes por los campos de Cuba. Generalmente había muchas personas que me decían, pueblo chiquito, infierno grande. Pueblo chiquito, infierno grande, sí, implicaba que en ese pueblo todo el mundo se conocía sí. y lo que se vivía era muy local y muy intensamente. La homosexualidad se vivía intensamente. Había siempre un personaje en esos pueblos que era como el super gay que, que tenía cuentos de que decía que tenía una lista con todos los supuestos hombres del pueblo Que habían que, estado con que él. habían estado con él. Existía La prostituta, supongo. la prostituta en los campos. La puta no era por dinero, era simplemente la que se había acostado con un montón de gente. En los campos de Cuba realmente la prostituta es la que está en una situación muy desfavorable o puede ser que incluso sean las que tengan problemas psicológicos y les cueste trabajo desarrollarse. Ya. Porque si estás bien físicamente, si estás bien de la cabeza, te puedes desarrollar porque en el campo la red social te ayuda mucho y te No mantiene hay, con... claro, tú tienes, o sea, comida, agua, aire, Claro, pero un cama. caso social como una mujer que es de mente muy estrecha, eh, pero de pierna con mucha más facilidad, con ya 3 hijos, 4 o 5 maridos en el historial que la dejaron y ya le vienen quedando, ya le vienen cayendo los 40 arriba, puede ser que tenga actos de prostitución directamente. Porque también existe la prostitución indirectamente, que es la que estoy con una persona que no me da dinero, pero a lo mejor me da Sustento, una java estabilidad, de 10 libras de azúcar un día y claro. así te va dando sustento y apoyo, ¿no? Ya ahí se va degradando la prostitución hasta no existir. Pero sí existen muchos, hay unos niveles ahí que yo diría que se deberían tener en cuenta también. Qué loco. Y la Lo que música, sí se puede ver mucho es en los barrios, esto que en Cuba, eh, que puede ser común también en las ciudades, pero en los barrios del campo, como no hay más gente, las mismas gente están unos con otros. Esta mujer estuvo con 10 hombres del mismo barrio y esos 10 hombres estuvieron con las 10 mujeres que hay y se fueron intercambiando así. Sobre todo en el oriente del país hay sí. muchos fenómenos así. En el oriente sí hay muchos fenómenos de esta es mi mujer y yo la mantengo y entonces si en el oriente del país hay unos cuentos súper locos de ese tipo, hermano. Igual de que implican homosexualidad, hay cuentos muy locos. Mira, yo tuve un padrastro que era de Tercer Frente, eh, que él me hacía los cuentos que ellos tenían un personaje femenino que le decían las chapeadoras. Las chapeadoras eran las mujeres de Holguín Mm. que venían desde Holguín hasta esas montañas. Eso queda en Santiago, pero en Santiago en sierra Sí, prácticamente. vamos a aclarar eso. Esa parte del país, lo voy a señalar así en edición ahora, es una formación montañosa súper cerrada, Sí, que si desde que entres por aquí van a pasar cientos de kilómetros, no, cientos de kilómetros, no sé, Cuba es chiquitica, decenas de kilómetros de montaña vas a extrañar pura. ya, ¿no? Sí, no Vas a hay extrañarlo. terreno normal, no hay Sí. en cientos de kilómetros, en decenas de kilómetros. Esos personajes, las chapeadoras, eran personas que venían desde Holguín, bajaban a esos lugares de sierra, de campo muy intrincado, a cambiarles el café a los campesinos cubanos de esa zona por Celso. Cambiaban el café, luego ese café lo llevaban para su urbe Sí, y lo vendían un poco a un buen precio y ahí ganaban la economía por su le servicio. decían las Les decían las chapeadoras. chapeadoras, sí, y se las iban turnando. O sea, a mí me toca esta hoy, tenían un día en específico que venían. A mí me toca esta hoy, pero esta a lo mejor pasaba por uno y después iba a la casa del otro y así iba recogiendo y cuando iba a irse, la mujer iba a cargar por ahí para abajo De café. sí, de café y de cosas que iba a no era solo café, Sí, era todo. ya si vas al campo sin tener que, o sea, aunque no te vayas a prostituir, usted va al campo cubano y regresa lleno de jabas con cosas naturales, Ahora riquísimas. es Sí, bolsa, es sí. obligado prácticamente. No te van a admitir que no la acepte. Para mí, de la mejor comida que he probado en mi vida, y estoy en Emiratos Árabes Unidos y he ido a restaurantes carísimos en Dubái, nada. La mejor comida que he probado en mi vida la he probado en el campo cubano. Y sobre todo, es que el producto más básico, tú vas por la carretera de La Habana hacia Villa Clara, que es donde tú naciste, y ya en la carretera están los campesinos vendiendo del queso hecho en casa.
Sí, Ese queso es una es maravilla, una man. delicia. Yo aquí hay de todos los quesos. Aquí tú vas al mercado y hay 300 tipos de queso. Pero no hay Nada, ninguno igual que tenga nada, no, 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 comparación. no, no, no. Es queso amarillo, pero tiene el sabor del queso blanco Sí. así. Y entonces es una corteza amarilla más crujiente por fuera y entonces cremoso por ¿Sabes dentro. cómo se hace Qué ese rico, queso? hermano. No, no tengo idea. No lo di. Yo creo que no deberíamos decirlo aquí. Vamos a decirlo. Eso apenas debe estar en No, el no, no laboratorio. creo que sea un No, secreto. claro que no, pero eso estaba para reproducirlo y forrarnos. Se ordeña la vaca, se pone la leche en unas cantinas que generalmente son de aluminio, porque fue la infraestructura que proporcionó el sistema en algún momento. Estas cantinas de aluminio, tú sí las has visto en algún Sí, momento, grandona, claro. con dos asas. Se ponen ahí, se le añade un líquido que es cortante. El que va a Ese, cortar la leche. ese líquido va a cortar la leche. Ese cortante puede ser natural o puede ser un químico. Si es un químico, al guajiro le viene muy bien porque le ahorra el trabajo y suele salirle como más económico o más fácil en general. Pero si es el natural, es un producto que se hace poniendo a podrir panza de puerco. La, como que la panza. La panza del puerco, esta parte Del la cerdo, barriga del sí. cerdo, se pone a podrir en un pomo con agua por unas condiciones De quizás humedad, sean, temperatura y sí, tal. sí, creo que se le añade agua, me parece. Es como Se pone en la fermentarlo. sombra, creo, por un no sé cuánto tiempo, y eso adquiere una potencia tan fuerte que cuando lo echan en el queso, y ese es el queso más rico del campo cubano, el que está hecho con ese producto, no con el Por eso químico. tiene ese regusto como... Hay Ni una, siquiera es a carne, es como... Sí, yo entiendo lo que tú me dices, más hay o un menos. tufo, no Sí, sé si sí, la sí. palabra tufo sea, Sí, sí, es una palabra que hay un uso por... tufo en el queso ese cubano criollo que es particular y son esos quesos que son hechos con ese producto. Mm. Luego esa leche que se cortó, se deja por un rato y cuando la leche se corta lo que hace es que se va agrumando, se va se va juntando unos grumos que cada vez se hacen más densos y luego se cuela todo eso y se aparta para un lado el suero, que es la sustancia acuosa, y se aparta para otro lado esto que es parecido a la nata de la leche, pero ya son los Está grumos más más compacta. consistentes y suele ser más engomado. Eso se pasa hacia un marco de madera que está perforado, son 4 tablas con la altura determinada que va a tener el queso. Y está perforado también para que ayude cuando le pongas presión por encima, empiece a botar líquido por todos esos hoyos. Entonces, ese material que sacaste del proceso de cortar la leche, dentro de un paño, ese paño con ese queso que aún no está hecho, dentro del molde, le pones encima con una palanca un peso que presione dentro del molde el queso y se deja por 2 o 3 días. Sí, 2 o 3 días ahí presionado. Sí, se deja 2 o 3 días Y estás presionado todo el tiempo soltando y él va líquido. soltando suero, va soltando suero. Y algunos le dan un punto de sal, algunos no le dan sal para que tú lo tengas lo pongas después como tú quieras a tu punto. Pero es básicamente eso. Pero es muy rico, hermano. Las Es barras súper de rico. guayaba y esas cosas que yo probé, de ahí no tiene, o sea, no hay manera de competir. Para la industria, Las no hay barras de guayaba manera. son como una jalea de guayaba que Sí, se hace en los ajá, campos jalea, cubanos. jalea, sí, pero en barra, te la venden en Sí, una barra así rectangular. Eso para mí no hay un dulce que yo pueda aquí compararlo. Y aquí hay de todas las es bien marcas y rico. todo, pero es muy difícil competir contra eso, es algo tan natural y al mismo tiempo tan resistente, porque la barra de guayaba a veces se echa a perder. Yo no, Es muy yo difícil no. que se eche a perder por el contenido y la densidad que tiene. Tiene una densidad enorme. Sí, sí, La de esas sí. sustancias densas, Y como la y miel, tan dulce, es difícil. es Es que difícil que se parece echen una a perder. miel de la guayaba, la Sí, verdad. exacto. Y en Viñales también yo probé comida muy rica, que Sí, es para el otro lado de Cuba, que es Pinar del Río. en el Ahí yo occidente. probé incluso en restaurantes que siempre baja la calidad, porque bueno, tienen que cocinar en masa y no es lo mismo que cocinarte a ti 2 platos Sí, que cocinar 200. O sea, obviamente baja la calidad. Y así todo era muy rico, porque todo es fresco. sí. Todo es fresco, es riquísimo. La caña de azúcar en mango en esos lugares, todo es diferente hacer. Yo trato de buscar unas palabras para explicar esa diferencia, pero es que es tan descomunal la diferencia entre La la comida palabra, fresca en el campo y la eso te iba a comida decir, la palabra que sencilla no creo es fresca. comida fresca Sí. y es difícil entender la profundidad de esa palabra hasta que veas la Sí, diferencia. hasta que tú mismo llegas, sacas el fruto y te lo comes ahí directamente Ya, en la mano. yo el otro día en mi empleo, yo estoy trabajando en un bar, había un mango en un freezer o algo y yo me lo encontré y dije, coño, hace rato no veía un mango, Sí, porque aquí no es una fruta normal.
bueno, aquí ninguna fruta, no hay ninguna fruta, estamos en un desierto, pero El bueno, dátil, pero- pero un mango, pero bueno, y lo cojo, y, o sea, lo agarro, no me cojo los mangos, y el colega me dice, creo que era el chef o alguien me dijo, cómetelo, si de todas maneras no lo voy a utilizar, y nada más que yo lo apreté, yo dije, yo no puedo comerme este mango, me dice, ¿por qué? Porque esto no es un mango cubano es una crema, sí, tú le haces un poquito así y si le haces demasiado se te explota, de hecho, o sea, se te sale sí. por algún lado el líquido. No, hay un mango que es el especializado que le llaman de chupeta. Y es para Es eso. para eso. Pero ese mango duro, los mangos no solo están duros cuando no están listos. Cuando está maduro, yo no creo que haya ninguna Es una especie de crema. mango que sea así tan duro. Tú le haces así, se unta y se te quedan marcados los Sí, dedos. sí, sí. Y es una cosa que tú te la metes en la boca y se riega por todo. Es una Es crema. un placer Sí, es un placer. comerse un mango fresco en los campos de Cuba, la verdad. Y es la única, o sea, porque si decimos hoy en día a todo eso se le dice orgánico. Sí, Pero es de realmente orgánico, o sea, ahí sí no se utiliza, que eso no, ustedes no lo contemplan, la mayoría que están en este video, lo que es una plantación de hectáreas, hectáreas, hectáreas sin ningún tipo de invento, de sí, fumigación claro. rara, de pesticidas, de cosas agregadas para que crezca más rápido y todas esas cosas. Claro, No es que no se use en Cuba por completo, porque obviamente algunas se usará, sí, pero en ese tipo de lugares que es la casa de un campesino que tiene 100 matas de mango, probablemente ninguna de esas matas tiene ningún contacto con nada que no sea natural. sí. Eso sí es 100% todo lo bueno que te puedas imaginar. Claro que, o sea, es eso, es fresco. Te voy a comentar una cosa que sería, sería bueno aclarar y sería más acercado a la verdad, y es que en los campos cubanos también se vieron muy contaminados por los métodos que implementó el sistema para la agricultura y utilizaron métodos a veces muy violentos Eso pasó en el con mundo la entero, yo misma creo. Me parece que naturaleza. durante muchos años cometimos el error de usar muchos químicos y cosas sin calcularlo Sí, todas las consecuencias, que algunas consecuencias no se vieron en el momento y todo el mundo dijo todo está bien, pero 10 años después te diste cuenta del claro, envenenamiento, de la mutación genética de algunas cosas por tu culpa, porque sí. había incluso radioactividad en algunos de los componentes Hay que se productos muy, utilizaron. muy violentos que estaban en los campos cubanos y se utilizaban en la agricultura. No, qué fuerte. Eh, Hay un producto que no sé si sirve para la agricultura, pero creo que sí, que se llama el carburo. Sí, El carburo, una de las utilidades atroces que tenía era utilizarlo para pescar. Hay una bomba que se hace con el carburo que hace que, creo que es cuando el carburo entra en contacto con el agua, hace un estallido que te mata a todos los peces del río. ¿qué es eso? ¿En serio? Salen flotando así todos los peces. Pero eso está horrible, Eso ¿no? está prohibido y es penado en Cuba fuertemente, pero hubo un momento en que fue popular y se utilizaba mucho. Actualmente en Cuba yo sé que existen muchas personas que van al río y para pescar con camarones van al río con un poco de permetrina o cipermetrina y buscan una ensenada pequeña donde el fluir del río sea constante, pero no muy fuerte. Y con echar unas pequeñas gotas haces que todos los peces y los camarones que hay en el río salgan buscando oxígeno porque esa sustancia le corta el oxígeno a todo el agua. Y así cogen los camarones para ir a pescar. Pero tú lo hiciste ahí, en ese lugar, Pero eso se y riega. eso se regó en todo el río. Eso mató peces por ahí para abajo y va a tener un rastro que va a continuar durante un tiempo en el río. Y esas son prácticas que son en parte ignorancia, en parte negligencia y en parte son, también hay mucha gente que lo saben y que no importa porque simplemente no Qué tipo de importa. música se escucha en un pueblo de campo alejado donde no hay tanta influencia de lo moderno, de la última canción del momento y tal? Actualmente, decir que en todos los campos de Cuba se siguen escuchando los guateques sería un poco, no estaría muy cercano a la verdad, pero sí puede ser que existan muchos lugares donde todavía se conserven las prácticas de esas festividades. Te voy a hablar de mi familia. Mi familia viene del centro de Cuba, de las villas, de la herencia de estas colonias que se asentaron en el centro de Cuba en el tiempo de la colonia. La mayoría son descendientes de los españoles y ese tipo de cosas. Y las tradiciones que fueron creando era, por ejemplo, la familia se reunía cada vez que había un casamiento, cada vez que había una fecha señalada, como podía ser. La familia mía se reunía por la velada de San Lázaro siempre. Hacían una velada de San Lázaro en el campo en la cual siempre iban repentistas, iban
personas a hacer guateque. Un repentista es como un improvisador. Sí, es como un freestyle, Es como un pero freestyle, en ritmos cubanos campesinos. pero son buenos. Sí, no, ¿Sabes? son muy buenos. Yo vi batallas Sí, que ese es freestyle, pero es freestyle. O sea, no hay otra manera sí, de. Lo que tiene atrás no es un background de hip hop, pero es sí. freestyle en todas reglas, es improvisación. Y Este, yo los veía decirse cosas, o sea, estaban bien estructurados. en esta manifestación del el repentismo, se llama esa manifestación, siempre se acompaña con una melodía que es como con guin, con guin, con guin, con guin, con guin, gan, gan. Na, 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 na. Eh, Yo me acuerdo de eso. Había un programa en. Venezuela tiene cosas muy parecidas en el Sí, campo, sí, sí. sí. Tiene unos instrumentos, de hecho tiene un instrumento que es muy parecido al tres. En Cuba hay un instrumento tradicional que es el tres, que tiene 6 cuerdas. Y en Venezuela hay uno muy parecido, que se llama también muy parecido, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Y en general tienen, porque Venezuela tiene unos llanos súper grandes, enormes. Ese es otro país que coincidencia, ¿no? Que estamos en situaciones tan similares hoy en día en Ya. lo económico y lo político. Y es otro país del que yo conozco tan poquito. Conozco de Venezuela su es historia. extremadamente rico, Sí, un país yo sé, en todo. asquerosamente rico. Sí, ¿no? Uf. Yo tenía un amigo en Cuba que eh, me contaba cosas sobre Venezuela y él me decía eso mismo. Nosotros somos, o sea, en cuanto a geología, en cuanto a cultura, somos millonarios, somos muy, muy ricos y Venezuela es enorme. ¿Sí? Sí, es Es grandísimo, es un enorme. país grandísimo. Venezuela tiene el supuesto lugar más antiguo de la Tierra, Que que es es la meseta la meseta esa que es esa. el monte. Sí, yo lo voy a poner aquí después. Yo he escuchado hablar de eso, Tiene sí. ahí está, creo que es ahí donde está el salto más alto de. No, es en Argentina, ¿no? No El sé. salto de Ángel. No, eso de Salto del Ángel me suena a otra parte, incluso mexicano. No sé de dónde es. En Venezuela hay un lugar que se volvió muy top en los top esto de curiosidades Sí, sobre el sí, sí. mundo, que es el lugar donde siempre hay tormentas eléctricas. Ah, Todo el tiempo está cayendo relámpagos en ese lugar. Y el cuando se lago lo pregunté, de no sé qué tumbo, que catumbo, algo exacto. así. Cuando se lo pregunté a este amigo, me dijo, sí, es así. Sí, que tú vas en un botecito y caen no sé qué barbaridad de rayos por minuto. Y Constantemente, es no para de impresionante. caer. Pero eso es súper importante para el medio ambiente porque esa cantidad de relámpagos, no recuerdo toda la explicación, pero esa cantidad de relámpagos, la temperatura que se logra, el impacto contra el aire, el agua y todo eso, genera Sí, un montón de oxígeno que se libera en la atmósfera y es súper importante para el planeta. sí, Se llama así, es como, no me acuerdo cómo era, la no sé qué del Hecatumbo o algo así, sí. que es eso del momento en el que el lago se llena Me de suena que relámpagos. ese es el nombre, ¿sí? Es un nombre así, yo después lo busco exactamente, pero sí, qué fuerte. Que verdad que Venezuela es otro lugar de eso que falta por explorarlo, por descubrir más Por de su abrirse al historia. mundo. ¿Cómo ven en el campo entonces a la gente de la ciudad? A la gente de la ciudad, yo Llega un diría, muchacho como yo de la ciudad a visitar uno de esos pueblos y ustedes me ven llegar, ¿qué tal? Estoy aquí de excursión y tal. ¿Cómo? en realidad todo el que llegue con humildad al campo será recibido con el corazón en la mano, Y el que al llegue con campo cubano. arrogancia. El que llegue con arrogancia va al final terminar topándose con su propio espejo y va a chocar bien duro contra él porque en el campo las personas eh, viven lo que tú ves en sus ojos y lo que ves en los ojos de la gente del campo es la total naturalidad y la transparencia y el desarrollo de una persona en unos medios tan naturales, a pesar de que tiene un poco de contaminación, pero vas a ver una persona simple, sencilla y muy, muy cálida. ¿Qué diferencia ves entre un muchacho que se cría con eso y otro que a los 10 años tiene un tablet con Dora la Exploradora todo el día? Compa, Dora la Exploradora, bueno, eso es mi tiempo, ahora habrán otros dibujos las, animados. las diferencias son abismales, son abismales. El desarrollo que puede tener un cerebro que se encapsula en una pantalla eh, que lo que le brinda interactivamente son videojuegos de los tablets y ese tipo de cosas, y los animados con los doblajes extranjeros, le proporciona un desarrollo que no es para nada alineado con las necesidades básicas y naturales de un animal, como no lo somos nosotros los seres humanos. Sin embargo, el niño que se cría en el campo se cría en contacto constante con la realidad práctica a la hora de Claro, afrontar la vida claro. como un A ente los 12 años tú sabías pescar exacto. y a los 12 años yo no tenía ni puta idea de qué era. O sea, mi A papá los me 12 llevó, años tú pero sabías de dónde salía el maíz, sabías de dónde salía la leche, sabías de dónde no salía es el tú queso. sabías pescar, es tú te levantabas solito por la mañana y ibas a pescar y verás con un pez perfectamente. No hace falta
la supervisión, Visión. la supervisión de un adulto o algo Sí. así, como a mí, por ejemplo, o como a cualquier niño de Tenías que su pedir edad. permiso y quizás, Sí, dependiendo de qué edad tú tuvieses, ir con una persona un poquito más responsable, porque el temor casi del siempre agua, es que te claro, de ahogues. ahogues o algo así. Sí. En el campo hay mucha historia y siempre los viejos del campo tienen mucho de eso. El río, la presa, que no sé quién se ahogó, que no sé quién, no sé cuándo. Y ahí es donde entran, allá a veces esas historias se van de la realidad y entran a la fantasía de que a Manolito le salió una madre de agua en el río y se quedó paralizado y se ¿Una ahogó. qué? Una madre de agua. ¿Qué es eso? Una madre de agua es un personaje mitológico cubano que es como una serpiente que generalmente se describe muy, muy grande Sí. y con unos tarritos casi siempre. Ahí es un poco, Como una anaconda con es como tarros. una gran anaconda con tarros que generalmente tiene una postura apacible, pero también hay muchos relatos de posturas agresivas o de ahogamientos, producto de ¿Esto es una una... criatura mitológica o está basado en un animal que hay ahí en la fauna cubana? Es una criatura mitológica Totalmente realmente. mitológica. Sí, sí. Hay algunos, quizás algunas serpientes en el agua en Cuba, pero no llegan a ser más grandes que esto. Ya. En Yo he visto Cuba no hay animales serpientes venenosos, ¿no? venenosos como tal, de que puedan hacerte daño real, no, porque o sea, lo que yo pienso ahora sí que más me viene es el alacrán, ¿no? Que es como un escorpión Sí. cubano, pero tiene un veneno que a lo mejor te entume un dedo si te pican un dedo por un rato, pero Pero matarte no te no. va a hacer nada. De hecho, te va a dar muchos beneficios a nivel sanguíneo y En serio. te va a prevenir mucho contra el cáncer y ese tipo de cosas. En Cuba hay una industria, una empresa que se llama la Biofan, que se ha hecho bastante famosa por sus estudios y entre uno de los mejores estudios que tienen es el estudio con los alacranes, con el Sí. veneno de los alacranes. Ordeñan a los Creo que he alacranes escuchado algo de eso ahora que lo estás mencionando. y con ese veneno se hacen estudios para tratar el cáncer. No. Igual que la picadura de la abeja es muy buena para la circulación. Sí. Sí, es muy buena para unas cuantas cosas. De hecho, creo que en el campo hay remedios que implicaban que Ponerte hacer una vez y que te picara. así que te picara. Te iba a preguntar sobre eso, la salud. No hay hospitales en Mm. un de esos, no hay cirugía. La gente en campo no se enferma. O sea, sí se enferma, pero tienen la medicina y la conocen. Está fuerte esa declaración. La gente del campo casi no se enferma. No, no, es prácticamente nulo. Y cuando una persona en el campo se enferma, ya sabe lo que la va a curar. En el tiempo que la va a curar y... Ya, y cuando me dices lo que lo va a curar, ese lo es remedios naturales casi Sí, siempre. ese lo es una planta, a veces pueden implicar un poco de fantasía también Una los remedios. infusión, claro, un canto, Sí, un canto, un rezo, préndeme una vela aquí o algo así. exacto, o ve a tal lugar a tal hora, Y pero báñate en el río con esto, cosas exacto, así, o ¿no? en tal luna, Ya, que pueden o no ser reales, tener un porcentaje real, un porcentaje de fantasía. ¿qué le pasa a una mujer que está a punto de parir y obviamente no hay carreteras, no hay una ambulancia para ir a buscarla? Pare ahí, ¿no? En su casa. Sí, Es normal. normalmente habría una vieja que todo el mundo recurriría a Es ella la y partera del es la pueblo. partera del pueblo y es la que siempre, es la que le cura el empacho a todos los niños del O pueblo. sea, en ese embarazo no hay epidural, ni hay forceps, ni nada, ¿no? No, Es no. a lo natural Es lo ahí. natural, quizás utilicen unos trapos calientes o algo así. O algunos que otros remedios con planta para ayudar a la dilatación. También hay remedios en el embarazo para abortar en el campo que son prácticamente 100% efectivos, O sea, hay métodos abortivos, con consumo de plantas. sí. Sí, quizás mezcles dos, tres plantas y ya no tengas que sacarte. Si tu intención era sacarte el estado, Es ¿no? posible que con una infusión o algo Sí, es muy tú... posible. Qué loco eso, men. Yo diría que tiene un 90% de efectividad. Un 90% de Sí, efectividad. incluso hasta más, porque que son sustancias que cuando entran en el cuerpo y tú lo analizas científicamente tienen una cantidad específica de sustancias, perdón por la redundancia, Sí, 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 es que que tienen una provocan, potencia que provocan que el cuerpo deseche ese que embrión en fuerte. desarrollo. Y cómo se consume alcohol si ahí no hay mercados o tiendas o algo así? Bueno, en el campo hay muchas personas que lo destilan, De la caña de azúcar. lo saben destilar. No estoy claro, pero lo más probable es que sí, que lo sepan destilar de la caña de azúcar con el guarapo. Sí, creo que sí, que la El caña de azúcar guarapo es es la el que más se jugo de la usa. caña de azúcar. Creo que la caña de azúcar es la que más se usa, pero creo que con el maíz también destilan alcohol. Bueno, del maíz viene la mayoría del whisky bourbon, que es whisky americano, así que tiene sentido.
Y los otros son, en los campos cubanos se veía mucho que la gente cogían el alcohol que vendían en las bodegas. Las bodegas son unas tiendas que tienen normas para venderte los productos que hay en Cuba. O sea, una norma de que te toca tanta cantidad de esto, de esto, de esto, de granos, de leche, de pan al día. Y entre uno de esos productos normados estaba el alcohol, que venía principalmente para que cocinaras en fogones de alcohol. Puro. Sí, no, siempre estaba un poco contaminado. O sea, No, no era puro de que alcohol no tenía 90, agua. Ah, no era alcohol 90, era alcohol a un por ciento más bajo, pero era alcohol del que tú enciendes y tiene un octanaje violento. que no te lo debes tomar Las así. personas lo mezclaban con agua y hacían un proceso que le llamaban colar, pero no sé cuál era el colado ese, a lo mejor lo colaban por una malla simplemente y ya ese era el colado, y una mezcla con agua y se lo tomaban. Ya. Pero ya estos eran los alcohólicos más avanzados realmente también. ¿Y qué es lo más Yo las tenía en mi hermoso? jardín en Cuba. ¿Qué es lo más hermoso que viste en tus viajes? Puede ser un paisaje, pero puede ser lo que tú quieras. No me vas a decir que tu esposa, porque eso te vale, pero no te pongas Podría cursi. ser una de las respuestas, sí. En cuestión de paisaje, que sería donde yo iría a darte un referente, el paisaje que más me impactó fue en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba queda prácticamente en la Sierra Maestra. Hay una montaña que es la montaña de la Gran Piedra. Sí. En esa montaña hay, no sé cómo, y no sé si existe una explicación, un clase Seborugo, así que es un huevo en la puntilla, en la puntilla, en la puntilla de la montaña. Me imagino que más de 600 metros de altura, quizás 700 metros de altura, ¿Cómo se llama? la Gran Piedra. Búscalo. Hay un peñasco de piedra redondo Sí, de más de 30 metros de diámetro, sí. que ahí tienes una vista 360. La, La Gran Piedra, Santiago de Cuba. Hay una vista de 360 ahí que imagínate qué tanto alcance tiene la vista que en las noches se pueden ver las luces de Haití. yo he escuchado eso, pero no estaba seguro que fue Mira, real. ¿Dónde está? es eso. Esto. Esto es Es, un observatorio. eso es porque tienen un observatorio de clima, una No, estación meteorológica ahí por la altura que tiene el lugar, es muy conveniente para eso. Es ese el lugar. pero no encuentro. Quiero verlo de lejos. Esta es la piedra. No, de lejos no lo puedes ver porque eso es la punta de una montaña. Pues es lo que quiero ver. ¿Cómo lo puedes ver desde lejos? Yo pensé que desde lejos se veía como la montaña y una piedra arriba, así, me lo imaginé así cuando me lo estabas describiendo. Lo más alejado que puede, es que es muy las condiciones geográficas. O sea, si tú, para tú ver la montaña con la piedra, la vas a ver a más de 20 kilómetros. No, es que no como buen muchacho de ciudad, Sí. yo no me cabe en la cabeza ese tipo de magnitud. Yo he ido a un poco Yo de tengo fotos campo y en ese tal, lugar. Después pero vamos está a juntar fuerte. algunas ahí. Esa es la gran piedra. Esa es la gran piedra, Eso sí. está en la punta de una Eso montaña. está en la punta de una montaña. Hay datos ahí sobre la altitud. Sí, seguro, vamos a Y buscarlo. en ese mismo lugar también había una finca cafetalera del tiempo de las colonias, conservada prácticamente completa. Tenía un poco de restauración, pero básicamente era la casa de ese tiempo, con una casa de 2 pisos. Encima tenía la parte habitable de los colonos y debajo tenía la parte de la cocina y la parte donde eh, torturaban a los esclavos y ese tipo de cosas así. 1234 metros. Eso será el mismo que estamos hablando, no puede ser, ¿no? Eso no Al es subir los mucho. 400 escalones de la piedra, lleva hasta la cumbre, podrás contemplar una maravillosa imagen del Caribe desde 1200 metros de altitud. Sí, Eso no está muy alto. no, no, está bien, Coño. está bien. Yo pensé que eso era muchísimo para una El pico montaña. turquino tiene 1300 y pico, ¿no? El pico también debe estar considerando altitudes del nivel del mar o algo así, qué cantidad de metros. El pico turquino tiene Aquí en la Wikipedia. Qué fuerte, man, qué bonito. elevación 1900. ¿Dónde está? Salía atrás, pero ahí te va a salir Ah, también. Mira, hay 1974. El pico turquino es casi el doble. Pero mm, 1000 y pico de metros de altura es bien alto. claro que es Sí, un altísimo, man. kilómetro por ahí para arriba. Sí, pero, pues, muchacho, ¿cuánta cantidad de kilómetros tiene la gran Bueno, piedra? imagínate tú qué amplitud de visión tiene que puedes ver las luces de Haití, qué distancia hay desde ese punto a Haití. O sea, tú te paraste aquí arriba. Exacto. No. Y esto está encima de una super De montaña una super igual. montaña, exacto. Ese pedrugón, o sea, físicamente, ¿qué hace esa piedra ahí encima de esa montaña? No sé, Con ese tamaño. aquí perfectamente podemos empezar una teoría Una teoría, conspiranoica claro. aquí, porque además la piedra no tiene una forma normal.
No, no, es una forma tipo huevo. Este agujereo por aquí parece hecho por el hombre para algo. Sí, puede ser. No sé si lo hicimos para escalarla o algo. Y ahí también, eso es un complejo que incluye la Gran Piedra como mirador, incluye la finca cafetalera, la finca cafetalera tiene los secaderos de café, tiene todo lo habitable de ese tiempo de las fincas cafetaleras coloniales dentro. La parte de abajo tiene todos los instrumentos de tortura de los esclavos de ese tiempo, conserva los hornos de cal que se utilizaban en aquellos tiempos. La cal era un componente que se utilizaba mucho en el campo, y conserva la estructura, la base de los barracones, porque los esclavos dormían separados de la casa. Sí, claro. Conserva la base de los barracones. Además, también tiene un complejo de jardines que son súper hermosos, que es como entrar en... ¿Tú viste estos videos de unas terrazas que hay, creo que en Tailandia o algo así, que cosechan arroz? Que son así unos paisajes así medio nublados, místicos, con Eso es árboles. China, yo creo, ¿no? Puede ser de esos paisajes intrincados así con montañas. Es una cosa muy mística estar dentro de esos jardines. Y el jardín creo que cuenta con unos premios internacionales de flora que son importantísimos. Qué fuerte que esto no se visite porque Esto no tiene ninguna visualidad en Cuba y mucho menos para la ninguno. juventud Yo actual. estoy seguro que los guías de turismo más viejos lo conocen, por supuesto. Yo nunca me enteré de eso, ni la mayoría de los guías de turismo que conocía. Porque claro, en La Habana estaba casi todo, la forma más fácil de hacer dinero. O Sí. sea, para un guía de turismo ir hasta aquí, a mí me encantaría, pero la mayoría de las personas que conozco no querrían meterse 2, 3 horas de escalada para llegar a una montaña. Aquí subes en camión. Ah, bueno. Subes en camión, que no es fácil porque igual es tan empinado Sí, el recorrido que es. y no debe ser una supercarretera, debe ser algo medio improvisado, Son, medio... son carreteras muy buenas porque es muy extremo. Es extremo. Hay momentos que vas así con el camión así para arriba. Sí, Allá arriba no suben guaguas ni carros normales. no Son puede. los camiones del ejército. Que tienen Esto, las gomas tracción, grandones. claro. Esos son los camiones que suben allá arriba. Y las carreteras son específicamente para montaña. Cuando haces carreteras en las montañas, no es la misma mezcla de asfalto, esto, ¿cómo se Esto llama? está tan inclinado que hay muchos vehículos en los que no puedes llegar ahí. De hecho, hay muy pocos vehículos en que puedes llegar. Qué fuerte, man. Porque no es solamente la inclinación, es las curvas sumadas a la inclinación. Qué fuerte, brother. De hecho, me gustaría enseñarte Dime, después dime. la carretera de la Farola, que te contaba los otros días, que es una de las 7 maravillas de la ingeniería cubana. Ah, sí, sí, me lo contaste y yo empezamos a hablar Y del ahora fin que de La estamos hablando, Habana. bueno, de campo y carretera en las montañas, eh, quizás pueda venir bien tener la visualidad de este fenómeno. ¿Qué es eso, men? ¡Qué Esa locura! carretera no tiene un apoyo, lo que tiene son unos brazos por debajo que la sostienen y estás por el lado de la montaña, perpendicular Qué fuerte, a la bro. Aquí estoy montaña. buscando una donde se vea de otro ángulo, pero claro, es que de dónde coño tú vas a tirarle una foto o algo así. Pon mirador de... Mira, estaba aquí abajo que te da una perspectiva al lado. Esta. Te da una perspectiva de lo que sientes cuando estás en la carretera. Estás para abajo, lo que hay son esos metros que viste que tenía la Gran Piedra más o menos. ¿Y en qué está apoyada ella? No entiendo. A la misma, o sea, es una estructura perpendicular a la montaña. Aquí está la montaña, aquí está la carretera y por debajo tienen quizás unos pilates que la sostienen y hacen en forma de triángulo. Sí, sí, entendí. Unos pilares que salen de aquí Ajá, exacto. abajo ya entiendo, pero qué fuerte, man. Pero lo que más te impresiona y te No, no, impacta cuando estás ahí es que lo que tienes debajo es un barranco. El mundo se está derramando debajo de ti de una manera muy abrupta. o sea, es brutal por ir para abajo la altitud, Sí, ¿no? no, esto es comunal, ya estás, Cómo es la temperatura ahí? ¿El frío? ahí estás entre las nubes. De hecho, hay un punto que cuando vas subiendo y cuando vas bajando que tus oídos hacen lo mismo que hacen los aviones, Que que como tienes que la un tuc. presión, ¿no? Sí, tienes la presión te cambia la percepción en los oídos. Muchas personas se marean y vomitan porque a esa altura el cuerpo reacciona de manera diferente No, y crea náuseas. realmente me pregunto cómo pudieron construir esto, porque qué bola. O Y estás en sea, una temperatura todo el tiempo muy, muy fresca, parecido al invierno cubano, de 16 grados, 17, y constantemente con un rocío en la atmósfera que son las nubes, que te va mojando el pelo, te va mojando la ropa. Generalmente está entre las nubes, qué fuerte de noche entrar la isla es fuerte, ¿eh? sí. Mira, No, de noche es gente, más fácil que de día, ¿por qué? porque de noche tienes las luces. Entonces lo que pasa en la farola es que tienes muchos codos. Hay un dicho entre los choferes cubanos que en la farola te puedes equivocar una sola vez. Pues de muerte te matas. Sí, claro.
hay muchos codos y en esos codos, cuando tienes las luces, tu luz se proyecta más allá y el que viene por acá puede saber que viene un carro. Sin embargo, de día no sabes que viene un carro por esta curva. Cuando vienen dos carros de frente en uno de esos codos, uno de los dos tiene que parar para que el Para que otro el otro pase. pase, no hay manera de que los Y de dos... noche puedes identificar que viene un carro, pero de día lo que hacen es que pitan cuando van llegando a esos codos para que, y por eso es que de noche es más fácil manejar por ahí. No, qué fuerte. Veo gente subiéndolo en bicicleta Sí, y eso es una cosa extrema. y es lo que tú dices, la gente, los cosas, los vehículos que veo aquí en fotos son ómnibus, son buses, no son, Si ves los no tiene una vehículos criollos que camioneta. hay en esa zona, las personas que viven ahí se inventaron unos vehículos que son como unas carriolas súper locas. Míralo aquí, salí aquí, espérate, a ver, lo acabo de ver, Eso, míralo aquí eso, donde eso es está. real, yo lo vi. La gente los utilizan para transportar mercancía, para transportar agua. Qué fuerte. Conduciendo a la que los cubanos somos unos locos, hacer. A ver, ¿dónde está la foto? Es un artículo que te va... No, no, pero la foto tiene que estar, no, a ver, qué bonito todo eso. Mm. Es que todo, es que los colores y de todo se ve muy, muy, muy bonito, muy, muy diferente a lo que estoy acostumbrado a verlo aquí. Sí, Que estos vehículos que se sepa que son parte de la adolescencia, bueno, ya no. Yo no veo ya no, ya no. una chivichana, le decíamos nosotros hace No, ahora se mucho. juegan en el tablet. Hay un juego que diseñaron en Cuba que se llama Es, La Chivichana. en serio, Sí, es verdad. Hay uno que se llama La Superclaria y hay uno que se llama La Chivichana. Que candela. la chivichana es la dinámica esta que era el muñequito de cartón que corría por la ciudad con tres Eh, carriles. el Subway Es esa Surfer, misma dinámica, pero con una carriola. está bueno eso. Que es la chivichana, se le llama carriola, chivichana. Pero bueno, esto en La Habana nada más era la parte de abajo Sí. y para sentarte, pero no ibas de pie. Pero aquí sí veo que sirve para transportar cosas, porque mira todo el espacio que hay aquí en estas Eso hendiduras aquí están y tal. diseñadas para transportar cosas. Qué fuerte. Los rodamientos de estos vehículos son los rodamientos que se ponen, se le llama rodamiento. Bueno, yo lo conozco como rodamiento, las cajas de Las bolas. cajas yo no sé si eso sea un nombre caja de bola, pero bueno, el rodamiento de toda Rodamiento la creo que es vida. más internacional, Sí, sí. más, se puede entender mejor. Lo que tienen es eso, crudo, esa pieza cruda ahí, no tiene, o sea, Contra el pavimento ahí exacto, eso directamente. suena horrible cuando está rodando, Eso suena riquísimo, de hecho. eh, eh, Era el sonido de la diversión. es muy estrepidante. Pero además, tú te imaginas tirarte con, mira la seguridad. No, ellos tienen un freno que es un pedazo de goma con un palo que hacen palanca y eso se pega a la carretera Sí. y va frenando el vehículo. Ah, bueno, pero no lo veo freno ahí en ninguna parte. Quizás sea con el pie, en este caso quizás sea el freno se articule con el pie. Porque si la carretera de la farola tiene partes que son, tú dices, casi que verticales, te Sí, tiras de ahí para abajo en un bicho de esto, mi hermano, eso es muy suicida. o sea, es bien loco. En el oriente del país hay cuentos muy locos. Y esas personas se criaron de manera prácticamente salvaje y son bastante, o sea, temerarios en el sentido de que no tienen miedo a tener ese No se tipo de dan actividad. cuenta de que eso, pues, que yo veo eso como un deporte extremo. Mira, con respecto La Red Bull debería meter algo ahí. a lo temerario que pueden ser las personas de esa región, yo siempre tengo una pregunta me intriga mucho, que le hago a las personas del oriente que tienen conocimiento del oriente del país. Hay una técnica, hay un producto que es el palmiche, que es un frutillo que suelta la palma real, que es el Sí, árbol nacional de Cuba, que es muy utilizado para alimentar ganado, puercos, cerdo, cerdos, sí. para alimentar cerdos. Entonces, el oriental desarrolló una técnica para subir las matas de palma y tumbar. Una técnica extremadamente impresionante, que lo hacen de una manera muy rápida, con unas sogas o algo así. Creo que se le llaman trepaderas, suben muy rápido. Y entonces hay una cosa que yo no he logrado definir en mi mente, si es real o no, porque los testimonios siempre son como que no, eso es mentira. Pero hay otras personas que me dicen, no, eso es verdad, yo lo vi con mis ojos. Y es que dice que suben a las palmas, una palma puede tener 30 metros de altura fácilmente. Dice que las personas desmochan la palma, le llaman desmochar a quitarle el palmiche, y luego, para no pasar el trabajo de bajarse, cortan dos pencas de la palma, se las ponen en las manos, se las amarran y se tiran con Se las tiran así, tipo no, 007. volando como... No, eso me parece a mí que, o sea, físicamente y todo, me parece que está duro que sea verdad, ¿no? Pero tú sabes el tamaño que tiene una hoja de una penca de una palma, Sí, o sea, la fricción que crea con el... pero a ver, Si un parapente retiene a un... pero el parapente es vamos a decirle que es hermético, quiero decir, ¿entiendes? Sí, ¿Entiendes a qué me refiero? sí. Eso de la palma está suelta, Bueno, le he cuestionado eso a muchas personas y he tenido 50-50.
de que sí, de que de eso pues, sí y se de que tiran no. planeando con eso para abajo. Sí. Y mm, Hermano, yo me imagino un europeo esto muy Noruega, no sé qué, sí, muy citadino, él no, nunca ha visto un campo, bueno, Noruega no es el caso porque hay mucho paisaje, pero no ve que este tipo de cosas, ¿no? La vida campestre, imagino ese tipo de visita en Cuba y normal viene en su bus subiendo esto y ve por ahí, mira ese tipo limpiando la palma y que de pronto el colega así se tira, me voy a matar, y ¡Wii! yo, coño, la altura me está jodiendo Sí. y la se Es candela. como el típico gesto este de humor del que va con un cigarrillo o tomando alcohol Y y ve ve eso eso y de y pronto "Ah, dice, esto me está haciendo coño, daño". clase de locura, un tipo se tiró ahí con un pan de pan, de penca de pan. Y si te pones a ver hay un montón de penca de pan, a lo mejor esa gente aterrizaban ahí. Puede ser, ¿por qué no? Sí, Hermano, pues entonces me ha encantado este podcast, está interesante. Da para más, pero bueno, hemos cubierto sí lo que más yo quería. sí, ¿Qué te gustaría decir para cerrar? Sobre todo a alguien que nos esté viendo de no cubanos, tenemos gente, ya vimos que en el canal nos ven de Miami, de Estados Unidos, de España, sí. no cubanos, sino gente que nunca ha visitado Cuba. ¿Qué quisieras decirles así antes de cerrar? Bueno, me gustaría decirles que si vas a Cuba y pretendes disfrutar al máximo tu experiencia, si solamente visitas las ciudades te estás quedando con el 30 quizás por ciento del valor que tiene realmente hacer turismo en Cuba. Y yo te recomendaría como buen campesino, como buen guajiro cubano, llegarte a los campos y disfrutar de las maravillas que puedes encontrar, que estoy seguro de que te vas a acordar de mí para toda la vida si pasas esa experiencia, si eliges la experiencia, el campo por encima de la ciudad en Cuba. Estoy de acuerdo contigo completamente. Quizás sea porque me cansé de la ciudad, pero la belleza que encontré en los paisajes cubanos todavía la sigo buscando. A partir de mi viaje a Baracoa, Sí, en Cuba, yo hice 3 viajes, creo que 3, quizás 4. Eh, Cada vez que yo me encontraba con un extranjero y desarrollaba una amistad con él, lo primero que él hacía era sugerirle que en Cuba fuera a Baracoa. claro. Y todos esos amigos extranjeros que fueron a Baracoa viraron y me dijeron, gracias por recordarme el lugar, ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido en Cuba. Y que él tiene 1000 amigos que han ido a Cuba y Sí, de esos 1000, él y otro más fueron a Cuba. exacto. A Ahora, Baracoa y vieron esa belleza exacto. natural. Muchísimas gracias, Luis, por el Ha sido un podcast. placer, muchas gracias por... Creo que nos va quedando entonces la deuda con Baracoa, Sí, con la religión yorubá y con la psicodelia por ahora. Suscríbanse, cabrón, que todos estos temas vamos a tocarlos vienen llegando, próximamente se van aquí en desarrollando. el canal. Se recuerde que nosotros trabajamos en hostelería, así que no tenemos tanto tiempo para hacer videos todos los días y tal, pero bueno, al menos todos los martes esperen nuestros videos que van a estar ahí sin falla. Saldrán los martes entonces. Yo creo que va a ser nuestro día. Vamos a ir poco a poco. Nosotros no somos todavía tan profesionales. Sí, Todavía lo estamos haciendo por amor al arte y no tenemos tanto tiempo ni tanta disponibilidad, pero los martes vamos a intentar que sobre la noche de Cuba, de Latinoamérica, siempre estos videos vayan saliendo. Un millón de gracias otra vez por estar y recuerden, denle like, compartan, suscríbanse, todas esas cosas, pero sobre todo ojalá que vean nuestra intención, que no es simplemente sentarnos aquí y ¿cómo se llama esto? Y compartir y expresarnos. También es que ustedes empiecen a conectar con ese pedacito del mundo que estuvo tanto tiempo sí, aislado, que sigue siendo que tienen un valor misterioso, inmenso. enigmático, exótico, que ahora quizás no sea el mejor de los momentos para visitarlo, pero siempre es un buen momento para visitar algo así. Sí, La isla que fue la entrada de Europa a América cuando descubrieron el Nuevo Mundo, la mayor de las Antillas. la mayor de las Antillas. Un placer, caballero. Nos Me vemos la próxima gustaría entrega. Dime, dime, dejarles, dime, dale. que en los comentarios nos dejen los mitos que conozcan sobre el campo cubano o estas historias El extremas. que ha tenido el placer de visitarlo o el que tiene preguntas, porque mira las cosas que hemos descubierto aquí hoy Sí, en una hora de podcast. Claro, el que tenga preguntas, tenemos aquí al experto. yo estoy Y seguro que si fuiste al campo y viste algo así particular y viste este video, te vas a emocionar a comentar claro, 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 tu historia porque porque se vive y se siente y y se lo quieres contar, y emociona. se lo quieres contar a la gente de tu país, pero es que no hay manera de que entiendan qué significa la comida fresca. No Claro, hay manera. Muchísimas gracias, caballero. Nos vemos en la próxima bendiciones. aventura.